amigas y amigos de Gol News 24. Recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media por el portal de YouTube. Hoy vamos a entrevistar a una persona que es bastante importante, que ha sido legendaria en el fútbol venezolano, ha tenido una trayectoria impecable a nivel internacional. Ha sido un ejemplo para muchos deportistas, ha sido una guía, una referencia para muchas personas. Se trata de Ricardo Páez. Ricardo, eres bienvenido a este programa. Gracias por atender nuestra invitación. De verdad que me gustaría compartir estos 25 minutos contigo de una manera extraordinaria, porque de verdad que a nivel deportivo y a nivel futbolístico específicamente, ha marcado un hito, una historia en nuestro fútbol venezolano. Bueno, háblanos un poco de ti. ¿Cómo se forma Ricardo Páez? ¿Dónde nace Ricardo Páez como futbolista? ¿Por qué futbolista y no beisbolista? Bueno, un placer de estar en tu programa, de poder comunicarnos con la gente, de hablar del fútbol venezolano y de nuestros inicios. Y realmente, bueno, cuando me presentabas, hay una situación que me pasa siempre, ¿no? Que cuando me dicen Ricardo Páez, yo digo, no, este es un amigo mío de la infancia, porque a mí nunca nadie me hablaba de Ricardo David, ¿no? Entonces cuando me dicen Ricardo Páez, yo digo, este me conoce de antes del fútbol. Y cuando me dicen Ricardo David, ahí yo digo, no, este de calle es de fútbol, porque ahí fue en la selección y cuando empecé a jugar que me empezaron a llamar por el nombre completo, ¿no? Y es una de las anécdotas que tengo y que ahorita cuando me presentaba me recordé, ¿no? Porque no estoy acostumbrado. Esa era una sorpresa que te tenía, Ricardo. Sí. Pero valió para comentárselo a la gente, que yo a veces le digo cuando me ven por ahí o algo y me dicen Ricardo David, yo ya digo, no, este nuevo. Me conoce, este es nuevo, este es del fútbol. Pero bueno, sí, los inicios con muchas ganas de salir al extranjero. Creo que vamos a hablar mucho de eso, de lo que nos costó a los jugadores venezolanos abrir puertas. Y cuando yo me inicio por allá en el año 96-97 en el fútbol profesional venezolano, no habían venezolanos que habían salido al extranjero, eran muy pocos. Sobre todo arqueros, Dudamel, que había salido a Colombia, que era el país hermano, pero no más que eso hasta ese momento. Y Angelucci, que había ido a Argentina o se estaba por ir. Y después Stanley Rivas, que estuvo por Europa. Diony Guerra, que había ido a Chile, pero era muy difícil, o sea, decir un venezolano que salga al extranjero era una utopía para nosotros. Era difícil. Pero era el sueño que tenía yo. Mi sueño era, y siempre lo dije, yo no quiero estar en el fútbol venezolano, yo quiero jugar en el fútbol venezolano, pero salir, a pesar de que para esa época era muy difícil, no teníamos agentes, no sabíamos ni siquiera cuál era el camino a seguir, porque nadie te había marcado el camino, no sabíamos cómo funcionaba todo esto de agentes, de promociones en el extranjero. Íbamos a la selección, en la selección no le iba bien, entonces no nos veía nadie quería que el futbolista venezolano saliera. Habíamos tenido varios, como dije, Gaby Miranda y otros, pero no era tan fácil. Y bueno, empezamos en esta carrera con mucha pasión, por eso no fue otro deporte. Yo jugué tenis de niño, jugué béisbol, jugué básquet. Bueno, al básquet sí no hubiese llegado nunca por el tamaño, pero era bueno. Yo era bueno en todas las disciplinas, tenía una habilidad para el deporte, pero sinceramente en el fútbol era donde tenía una habilidad mucho, notable, diría yo superior, porque me acuerdo una vez un campeonato infantil B que salgo campeón, prácticamente ni entrené y bueno, me llaman a la selección de Mérida porque sabían que yo podía hacer una diferencia y fui el jugador del campeonato, quedamos campeones. Eso de infantil B es como menores de 13 años, algo así, cuando tenía como 12. Y ahí me empecé a dar cuenta que algo había. Yo decía, bueno, yo sin entrenar, ni me preparé para este campeonato,
voy al campeonato y salgo mejor jugador, campeón, todo. Entonces yo dije, bueno, tengo que ponerme un poco las pilas. Y a pesar de que la gente cree que por haber tenido un papá como Richard Páez, que la gente creerá, no, seguro lo llevaba, lo metía, le metía el fútbol por los ojos. Nunca fue así. Yo jugué tenis y era más jugador de tenis que de fútbol, porque mi mamá no quería que yo fuera jugador de fútbol, porque había estado casada con mi papá y había visto la vida tan sacrificada que tiene un deportista, y ella quería que yo estudiara y que el tenis, que era un deporte más tranquilo, que jugara tenis. Entonces estuve muy enfocado en el tenis como desde los 6 años hasta los 12, y hasta después de ese torneo fue que yo realmente digo, no, lo mío es el fútbol. Y ahí es donde me pongo más serio en la parte futbolística, pero por una pasión personal y por tener mucha influencia, por supuesto, de mi familia, de mi padre, de mis tíos, que yo los veía, pero no era que me llevaban a una cancha y me decían, tú tienes que ser futbolista. No, fue algo muy solo que surgió, y que yo después le pregunté, cuando fui profesional, yo le digo a mi papá, ¿por qué nunca ni siquiera ibas a partidos? Muchos partidos míos de muchacho, él no iba. Bueno, él también estaba muy ocupado, que era médico en esa época, pero me decía, mira, yo no quería llevarte por ese lado, porque si tú hubieses fracasado en el fútbol, que es algo muy difícil, me hubieses echado la culpa a mí. Entonces, como yo ya sabía lo que se ameritaba para ser jugador bueno, que no es solamente habilidad y talento, sino es esa hambre que tiene que tener el jugador de querer figurar y de competir, y de saber que uno compite y otro puede agarrar tu puesto, y que para tener un puesto en un equipo es complicado, hay que tener una fuerza mental fuerte. Pues él me dijo, te dejé solo para que después, ahora que eres profesional y te va mal o te va bien, no tengo ninguna no me tienes que reclamar a mí, sino a ti mismo, ¿no? Y creo que fue lo mejor que hizo, porque después, con todo lo que pasó en mi carrera, lo pude asimilar de una manera diferente por el hecho de que yo sabía que había llegado ahí por lo que había hecho individualmente, ¿no? En mis etapas de inicios, de sacrificios, de querer ser jugador, de dejar una carrera universitaria por enfocarme completamente en esto y saber que podía conseguir un éxito que realmente, después de retirado, me siento muy orgulloso de la carrera que tuve. Y valió la pena, Ricardo, porque fíjate que a nivel internacional participaste en muchos equipos, fuiste clave, una pieza clave en muchos equipos a nivel europeo, a nivel sudamericano. Tuviste una formación bastante modesta y bastante buena, porque muchos pensarán que, como tú mismo lo comentaste hace un momento, de que por ser hijo de Richard Páez ya tenías la mitad del camino hecho, y más bien es un compromiso tuyo adicional, un plus que tienes que ponerle, porque ya ser parte de la familia de Richard Páez como que es un compromiso de que tienes que ser muy bueno, porque si no dejarías muy mal el nombre de Richard en este caso. A nivel de selección, fíjate, yo estoy seguro que hay muchos malos comentarios que hubo, pero lo que tú hiciste, esa formación que tenía Richard Páez en el equipo, ese tridente zurdo, eso fue clave a nivel de selección, eso fue importantísimo en un ciclo que se tuvo en la selección. Y entonces no se puede decir que Richard o que te llevaba, no. Ricardo Páez fue un crack en la cancha. Los que saben de fútbol, los que analizan el fútbol, no los que comentan, no los fanáticos, a los cuales le debemos mucho respeto por sus opiniones, pero el que sabe un poco de fútbol tiene que saber que una persona cala en un sistema de fútbol que haya implantado algún técnico en algún momento. Ricardo, te quería preguntar, y no sé, háblame un poco de lo que es esa internacionalización que ha tenido el futbolista venezolano hoy día, porque vemos que de un tiempo hacia acá, se puede decir desde que Venezuela participó en el Mundial Sub-20, en el cual fue de la mano del profesor Farías, ha habido como un avance deportivo, ha habido como
ha recalado ese futbolista a nivel internacional. Y es importante porque hoy día hay muchos jugadores que están formando parte de muchos clubes a nivel internacional. Es tan difícil hoy día que un futbolista venezolano cale en un club nacional, internacional, ya sea suramericano, europeo. Es muy difícil. No, bueno, creo que todo fue un proceso muy bonito porque también es de esas historias positivas que tiene nuestro país, ¿no? Porque creo que a partir de ese boom vino tinto, antes nos conocían como la Cenicienta de Sudamérica, donde nos paseábamos con vestido y tacones y todos nos metían de a 3 y de a 4 goles, ¿no? Entonces, por eso nos decían la Cenicienta y dolía. Uno cuando representaba la selección de Venezuela, y lo digo porque a mí me tocó los primeros años, esa etapa donde uno viajaba a cualquier país o donde cualquier país venía y jugaba en contra de nosotros, y uno sentía el poco respeto o nada de respeto, ¿no? hacia lo que era la Venezuela futbolística. Y de ese equipo que estaba en un foso de 40 años sin victoria y sin nada que nos sustentara o que nos diera una esperanza, como está el país hoy, prácticamente, ¿no? Como estamos hoy en Venezuela. Pero vino alguien queriendo hacer las cosas distinto, queriendo hacer las cosas bien, y con los mismos jugadores que venían prácticamente algunos de 3, 4 años jugando en la selección. Yo apenas tenía un año jugando antes de que llegara Richard Páez, que era muy joven, con Mea Vitali, con el zurdo Rojas, con Juan Arango. Gabriel ya tenía 4 o 5 años, y Gabriel ya era uno de los que ya tenía experiencia dentro de la selección, pero éramos unos jóvenes que estábamos llegando y que, sumando esos jugadores de experiencia que habían, el Pájaro Vera, Urdaneta, José Manuel Rey, Elvis Martínez, que bueno, Wilfredo Alvarado, Ruber Morán, que eran ya de experiencia, que todavía eran jóvenes, pero ya traían varios años en la selección. Y con este grupo nuevo, la camada nueva que llegó, que éramos nosotros, y haciendo las cosas bien, vino ese boom vino tinto de la explosión. Y yo creo que en esa época era muy difícil salir. Nos tocó salir a varios de esa selección, pero a equipos medios de Europa. Yo tuve la suerte de jugar en equipos grandes de Sudamérica y en equipos pequeños de Europa. Y al igual que muchos de mis compañeros, ¿no? Que todos nos tocó salir, y que nuestro máximo representante fue Juan por lo que hizo en Alemania y en España, pero que muchos de nosotros hicimos carreras muy buenas, como Alejandro Sichero, que fue campeón en Bulgaria, en China, en Uruguay, como Héctor González, que estuvo en Chipre tantos años, en Argentina en varios equipos, en Ecuador en Liga de Quito, que es uno de los más grandes, y como tantos, ¿no? Gabriel, tantos otros, ¿no? Porque todos salieron, Leonel Bielma, todos empezaron a salir, pero no con esa fuerza que salen hoy. Pero indiscutiblemente en esa época todavía no teníamos los agentes, no teníamos el respeto todavía total ganado, porque apenas estábamos empezando un cambio y había que demostrar poco a poco, pero que toda esa camada sirvió para ir abriendo puertas en diferentes países, como me tocó a mí en Grecia, que después de mí fueron varios a Grecia, o en cualquier otro país de Sudamérica como Perú, Ecuador, Colombia, y como les ha tocado a todos, ¿no? Y como digo, y el máximo representante, Juan, en Europa, en esas ligas como España y Alemania, que son de una exposición muy alta. Pero, mira, nosotros nos costó porque jugábamos partidos de selección, me acuerdo que jugábamos muy bien, y como los agentes no eran venezolanos, venían los agentes colombianos o argentinos, sobre todo de estos dos países, se interesaban en representarnos, pero ellos, ¿qué hacían? Las opciones más importantes se las dejaban a sus jugadores colombianos o argentinos, y lo que iba quedando decían, tengo ese jugador de Venezuela, de la selección, vamos a ver si lo metemos ahí. Y así fue como nosotros poco a poco fuimos saliendo, y a medida que la selección siguió consiguiendo resultados, pues se fue abriendo una posibilidad para el jugador y para el joven.
Y el joven venezolano ya no creció sin esa base de decir, voy a jugar contra Bolivia y Bolivia nos ganó 7-0 en Puerto Ordaz, porque así fue que crecí yo. Yo crecí viendo a la selección y decía, Bolivia, es un partido difícil. Perú, nunca le hemos ganado a Perú, nos meten de a 5, de a 6. Yo me acuerdo en una eliminatoria en el 96, para Francia 98, que Perú nos mete 6 goles allá en Lima. Roberto Palacios parecía Superman. Y después, cuando nosotros nos tocó enfrentarlo, que le ganamos 3-0, yo veía a ese Roberto Palacios, que lo había visto como niño y que en ese momento lo estaba enfrentando y que le estábamos dando un baile en ese momento, y no lo creía. Era un golpe psicológico que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Yo vi a este tipo metiéndonos 6 goles hace 5 años atrás. Ahora estamos acabando con ellos. Sí. Bueno, y nosotros fuimos rompiendo esos paradigmas, y entonces los muchachos, los Salomón Rondón, los José Martínez, todos estos muchachos que han ido creciendo, vieron a una selección que competía, que ganaba, que jugar contra Perú era ganarle, que jugar contra Bolivia era ganarle, que Ecuador era ganarle, que Chile era ganarle, que a Paraguay se le ganaba, que los únicos difíciles eran Brasil y Argentina, porque a Uruguay, yo jugué 6 partidos contra Uruguay, perdí 1 y gané 5 en eliminatorias o Copas Américas o lo que fuera. Entonces, o en amistosos. Entonces fuimos dominadores de varios equipos importantes, donde estos muchachos, cuando llegan a la selección, no quieren ser menos, tienen que subir un listón. Y ahí hicieron los procesos debidos en inferiores. Yo, por lo menos, el proceso de nosotros quedamos a un punto de ir al Mundial, sí, que fue el de Chile 97, cuando Caricari salió figura, fue goleador del torneo, Caricari Noriega, claro, que fue vendido a un equipo holandés, después terminó jugando en Argentina, pero tuvimos un muy buen sub-20, pero estos muchachos llegaron y por lo que la historia reciente los obligaba, nos tenían que superar y nos superaron en resultados, y eso es algo muy importante para esta generación, que como lo dices tú, los medios, los periodistas, todos crecieron, personas relacionadas al fútbol quisieron ser agentes, empezaron a hacer los contactos, y tú te das cuenta que hoy en día todos los jugadores venezolanos, sus agentes son venezolanos. Muy pocos tienen agentes de otros países. En cambio, en la época de nosotros, ninguno tenía agente venezolano porque no habían. Pero ellos se fueron desarrollando, empezaron a construir esos caminos, esas relaciones que hay que tener con los clubes para poder presentar jugadores. Y creo que hoy en día el jugador venezolano tiene autopistas ya construidas para que apenas jugando un torneo o medio torneo en Venezuela, siendo un joven y jugando relativamente bien, ni siquiera jugando muy bien, tú tienes la posibilidad de salir a un club europeo de alto nivel, porque ir a Portugal, ir a Grecia, ir a Turquía, ir a España en segunda, incluso ir a Inglaterra, son niveles muy altos para un joven que se inicia. Ahí está el caso de Darwin Machís, que para mí Darwin es el mejor o de los mejores jugadores. El top 3 actual del fútbol venezolano, pero Darwin le tocó jugar mucho en segunda, pero él se va de 18 años a España. Entonces, cuando llega a España siendo tan joven, sí, jugó mucho en segunda, pero apenas después de 3, 4 temporadas, con 22, 23 años, ya está en primera y es muy joven. Entonces tiene una experiencia ganada que hoy en día es el Darwin Machís que todos vemos, porque no es una cuestión que es soplar y hacer botella, no, se lo ha trabajado, se ha sacrificado, y hoy en día aún más estos jugadores le van a seguir abriendo puertas a los talentos que siempre tuvimos en Venezuela, porque a mí que no me digan que Gaby Miranda, que William Méndez, que Stanley Rivas, que Laureano Jaime, que el Pochito Echenauzi, Pochi Páez, todos esos jugadores de la época de los 90, 80, Franco Risi, jugadorazos, eran impresionantes. Ellos hubiesen podido jugar en Europa tranquilamente, cualquiera, pero no teníamos los mecanismos. Ricardo,
te quería hacer una pregunta. ¿Qué hace falta o qué le hace falta al futbolista venezolano para dar ese paso a un club importante? Todos los clubes son importantes, todos los clubes tienen su tradición, todos los clubes tienen ese palmarés, esa historia deportiva. Pero si lo vemos desde el punto de vista marketing, ¿qué le hace falta al futbolista venezolano para llegar a un Madrid, un Barcelona, o Atlético de Madrid, o un Manchester United? Por decirte, unos clubes de primera línea, que son los primeros en sus países, que están siempre en el marketing. ¿Por qué nosotros no tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Un buen agente, un buen marketing, un estudio, alguna preparación extra, un plus deportivo? ¿Qué nos hace falta? No, todo es un proceso y todo es una evolución. Y poco a poco van a ir llegando y seguramente dentro de poco tiempo, porque el talento está para jugar en esos equipos, pero todavía como país no hemos conseguido esos resultados que te relacionen o que te trasladen directamente a uno de los grandes de Europa, que es ir a un mundial y hacer una buena Copa del Mundo. Creo que cuando la selección de Venezuela toque un mundial de mayores, seguramente, y se vea un Darwin Machís o un Yángel Herrera, seguramente estos equipos se van a interesar mucho en ellos porque los mundiales catapultan a los jugadores, y el caso más entendible para un venezolano es el de James, que después del Mundial de Brasil lo contrata el Madrid porque le va excelente en el Mundial. Si no, nunca hubiese llegado a un Madrid. Si Colombia no hace un gran porque recuérdate la generación de Valderrama, de Asprilla y la generación dorada del fútbol colombiano, ellos no llegaron a grandes equipos, solo tuvieron a un Juan Arango que era Asprilla en ese momento, que llegó al Parma, que no fue el Milan, no fue la Juventus, sino fue el Parma, y después fue a Inglaterra y no fue al Manchester United, fue al Middlesbrough, que es un equipo de mitad de tabla. Ese fue nuestro Juan Arango, el Asprilla, porque Valderrama, Higuita, Leonel Álvarez, por decir, estuvieron en equipos pequeños, ¿no? Sí. Frei Rincón fue otro de esa generación, pero ellos llegaron a un mundial. Claro. Nosotros tenemos que llegar a un mundial y seguramente esta generación está cerca y seguramente algún jugador que destaque en Europa lo puede hacer esporádicamente, como le tocó a Tomás Rincón en la Juventus, que fue por todo lo que él ha hecho en Europa, por también lo líder, el capitán que es en la selección de Venezuela, y por lo hecho en Italia, pues llega a la Juventus. Pero para establecerse, para ser un jugador importante en esos equipos grandes, creo que tenemos que, como selección, como país, mostrar esos resultados que ya nos han mostrado otras selecciones, como Chile. Nunca antes tantos chilenos habían estado en equipos grandes, habían sido jugadores esporádicos, solamente Zamorano, que yo fui compañero de él, o Salas, pero después de esos dos, nunca habíamos visto un chileno en equipos de esa dimensión. Sí, en equipos europeos, pero no de esa dimensión. Hasta que llegó esta generación chilena que gana Copas América, que va a los mundiales y hace buenas presentaciones, entonces ya vemos varios jugadores en equipos grandes como Alexis Sánchez, Vidal y tantos otros que han llegado a equipos grandes de Europa. Entonces, por ahí van los tiros y ojo, que no solo los equipos europeos son equipos que, o sea, te dan esa exposición mundial, pero cuando tú juegas en un Boca Juniors, cuando tú juegas en una Alianza Lima, cuando tú juegas en una América de México, como me tocó a mí en Sudamérica, que son los más grandes de cada país, y yo tuve la suerte de poder ser parte del Barcelona de Ecuador, que es lo más grande que hay en Ecuador. O sea, vas de visitante, llenas la cancha de los visitantes, todos los partidos, y son tus fanáticos de esas ciudades. O sea, no es que viajan, sino que en las ciudades donde uno va se llena el estadio porque es lo más grande del país. Y a mí me tocó vivir eso con América de Cali, me tocó vivir eso con el Barcelona, con el América de México y con Alianza Lima. Boca Juniors no lo cuento porque fue el único equipo que yo jugué fue en la reserva de juvenil, pero los otros 4 era el 10. Me llevaron como el 10 del equipo y eran los mejores equipos de sus países. Y poder vivir eso
poder vivir lo que es la mentalidad de un grande en esos países de tanta tradición, te cambia como futbolista. El que no tuvo la posibilidad de vestir una camiseta de un grande en uno de esos países de tradición, cualquiera que sea, no sabe lo que es pensar como grande, ir a los partidos sabiendo que vas a ganar antes de jugarlo, pero que para eso uno tiene que tener una preparación extrema, mental, física, táctica, técnica, todo tiene que funcionar, y funciona porque tienes al lado todos jugadores de una capacidad individual, colectiva y mental sobre todo diferente a cualquier otra cosa. Y yo tengo una anécdota muy importante. Yo jugaba en el Deportivo Táchira, que es un equipo grande de Venezuela, pero que cuando va a Copa Libertadores, el venezolano, por no tener resultados en Copa Libertadores, siempre ve a los rivales como superiores. Entonces uno trata de contrarrestar las virtudes del rival, olvidándose de las virtudes propias. Y en ese, ya desde ese concepto o desde ese plan, uno empieza perdiendo los partidos, y por eso le cuesta tanto al equipo venezolano pasar a segunda ronda. Y yo el año siguiente me contraté en la América de México, que llegamos a semifinal de Libertadores en el 2002. Y cuando yo voy con el América de México, yo veía los entrenamientos, veía al equipo y yo decía, son buenos, pero no tan buenos. O sea, no es que son fuera, sí, exacto. Al lado del Táchira que yo estaba el año pasado. Yo en el Táchira tenía un equipazo también, jugaban, tocaban, paraban la pelota. Y yo decía, estos son buenos. La diferencia era, primero, el entorno, de lo que es la hinchada, la presión de ganar. Pero lo más importante de la diferencia era lo mental, que los tipos iban a primera ronda de Copa Libertadores y para ellos era fácil. O sea, lo que se sentía era como, es un trámite para empezar a jugar la verdadera Copa Libertadores, que es a partir de octavos de final. Claro. Entonces la mentalidad hizo cambiar todo y estábamos con River y con Talleres de Córdoba, que River era el River de Alessandro, de Cambiaso, de Aymar, de Saviola, y Talleres era un gran equipo, 2 argentinos, y le ganamos todos los partidos. América pasa de primero y River pasa de segundo. A River le ganamos en México y en Argentina también, en el Monumental. Entonces, ahí yo aprendí lo que es creérsela. Y eso fue lo que pasó en la selección de Venezuela en la etapa del 2000 al 2007, que tuvimos una actitud, a pesar de venir de equipos medianos o chicos en Europa, nos tocaba enfrentarnos contra los uruguayos, que todos estaban en la Juventus, en el Inter, en Milan, en no sé dónde. Pero cuando llegábamos a la selección, teníamos una mentalidad de que, como si jugáramos en esos equipos grandes, porque veíamos a los rivales, no nos interesaban sus virtudes, nos interesaban más las nuestras, y decíamos, bueno, eche pa' echarle, vamos a ver quién es mejor. Y normalmente Venezuela siempre tenía buenos partidos, podíamos ganar, perder o empatar, pero la forma de jugar quedó marcada en nuestra cultura, quedó marcada en nuestra nación como una etapa que no se olvida nunca por eso. Bueno, Ricardo, de verdad que lástima que tenemos tan pocos minutos, que es bastante agradable escuchar esos comentarios tuyos, esas opiniones, esas anécdotas, esas historias, ¿no? que muchas personas quisieran tener. Te agradezco mucho estos minutos que nos has regalado. Gracias miles por este regalo que nos haces. Y bueno, además está decirte que las puertas de Gol News 24 están abiertas para una próxima entrevista con Ricardo Páez. Gracias, amigas y amigos. Te regalo 30 segundos, Ricardo, para que te despidas de tu gente. Sí, un abrazo a Miami. Yo sé que estás en Miami, es una ciudad que le tengo mucho cariño porque fue el primer equipo que pude dirigir, el Miami United. Correcto. Cuando estuvo Adriano, Rambo de León, yo era el entrenador. En el 2016 salimos campeones, fue mi primer campeonato como entrenador y le tengo mucho cariño a la ciudad. Un abrazo a todos por allá, gracias por la entrevista. Estamos en contacto. Seguro, y desde Cincinnati les deseo lo mejor. Muchas gracias, Ricardo.
Y una vez más, muchas gracias a todas las amigas y amigos de Gold News 24. Recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media por YouTube. No te pierdas este programa. Bye.